gente, ¿cómo vamos? Otra vez yo, Tulio el Profe, contándoles la historia del apóstol Pablo, que antes se llamaba Saulo de Tarso. Ahorita vamos a llegar al capítulo número 14. En este momento está en una ciudad que se llama Iconio y está trabajando con su partner que se llama Bernabé. Entonces iban a las sinagogas, predicaban, le hablaban a la gente acerca de Jesús, todo sustentado con la palabra de Dios, que en esa época pues era una tradición, ¿no? La iban estudiando, no había un libro así como tal, pero la palabra pues era muy conocida por todos. Y muchos judíos escuchaban y decían, wow, espectacular, y se convertían. Unos griegos también escuchaban y decían, wow, pero otros no. Y eso, por ejemplo, según dice la palabra, a muchos judíos no les gustaba. Entonces salían tal vez a armar chisme y cosas y los ponían en contra de ellos. Dice también en la palabra Hechos 14 que duraron bastante tiempo en esa ciudad y predicaban valientemente y le decían a la gente, me imagino que les alegaban y ellos seguían y refutaban, que ese es el proceso de la persona que está evangelizando, ¿no? Pero de pronto se enteraron que había un plan para apedrearlos, como arrinconarlos y cogerlos a piedra y matarlos. Entonces dijeron, no, ya no nos quedamos más y nos vamos. Antes de irse también dice la palabra que habían muchas señales y maravillas, tal vez milagros, tal vez había cambios en la gente que los seguía y cosas espectaculares. Y llegamos al versículo 8. Ellos se fueron de Iconio a Listra y Derbe. Estando en Listra, dice la palabra que llegaron y vieron, cuando estaban predicando, vieron a una persona tullida, o sea que nació con sus piernas dañaditas, nunca había caminado en su vida, pero los miraba con fe. Entonces Pablo le dijo, levántate y ponte de pie. Y ¡pum! Se dio el milagro. Dios le organizó las piernas y el tipo salió caminando como si nada, como si siempre lo hubiera hecho feliz. Y claro, todo el mundo, wow, un milagro aquí enfrente de nosotros, increíble. Y empezaron a gritar, los dioses han bajado en forma de seres humanos. Entonces aquí hay que tener en cuenta algo. Como a esa gente la habían criado con las costumbres de los griegos, que eran dioses griegos, pues ellos pensaban en eso, ¿cierto? Ya estaban empezando a escuchar del Dios judío, estaban empezando a escuchar de Jesús a través de ellos, pero en su mente toda la vida sus papás y sus abuelos les habían dicho otra cosa. Entonces, ¿qué pensaban? Que Bernabé, el partner de Pablo, era Zeus, el Zeus de las películas, que es el dios del Olimpo y todo eso. Y que Pablo era Hermes, que porque era el que hablaba. Entonces, imagínense, ellos ¿qué pasa? Se enojaron y les dijeron, no, para nada, nosotros somos ningunos dioses, no vengan a hacernos sacrificio, porque la gente de una vez, como nos pasa en una religión que conocemos, son de una vez arrodillarse ante una humedad en la pared, ante una mancha con una forma especial en un sándwich de queso, cosas así absurdas, y como de una vez a adorar y a poner flores, como a rendir culto rápidamente. Esta gente pasaba lo mismo. Yo creo que una heredó esas costumbres de la otra. Entonces, ¿qué pasa? Ellos dijeron, no, para nada. Y dice que se rasgaron las vestiduras, les dijeron, nosotros somos solo humanos como ustedes, pilas, el poder viene de Dios. En lo que les dice Pablo, quiero leer específicamente lo que dice porque me encantó. Póngale cuidado. Y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra y el mar, y todo lo que en ellas hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Poderoso, ¿no? Ese es un mensaje muy claro. Pero esta gente, igual como les digo, toda su vida escuchando que los dioses del Olimpo y que hay que arrodillárseles y que hay que hacerles sacrificios y flores y cosas, entonces pues siguieron, entonces les traían flores y les traían cosas y ellos, bueno. Sigue diciendo la historia que vino gente del otro pueblo, ¿se acuerdan? Iconio, judíos envidiosos, y gente de Antioquía, otro de los que les hablé la vez pasada, también envidiosos, y empezaron a meter chismes a la gente y la gente se enojó, empezaron a perseguir a Pablo y en un momento lo agarraron a piedra, que era algo que se usaba en esa época. Entonces imagínese usted una pedrada, una piedrota en la cabeza, ¡pum! De pronto otra en el cuerpo y el cuento es que quedó tirado Pablo. Me imagino que ellos pensaban que se había muerto. Lo arrastraron a las afueras del pueblo y lo dejaron ahí botado y se fueron. No era ilegal. ¿Y qué pasa? Dice que cuando llegaron seguidores, pues obvio preocupados, que Pablo, el gran apóstol, mire que nos venía a decir, él se despertó.
Se despertó como si nadie dijo, bueno, tocó irnos de acá. Y se fueron después a Derbe, al otro pueblo que se menciona. En Derbe siguieron evangelizando bastante, durante bastante tiempo. Y después dice la palabra que se volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Y simplemente, ¿qué hacían? Empezaban a ir a las iglesias que ya habían fundado, eso no lo había mencionado antes, pero empezaba a quedar gente creyente. Entonces pasaba Pablo de un lado a otro y se creaba la iglesia. Venga, pero yo puedo hablar, claro, usted cuente a la gente esto que pasó con Dios y con Jesús, y se empezaban a crear pequeñas iglesias. Me imagino yo que en la casa de alguien o por ahí se reunían en un parque. No especifica nada, no había grandes edificios, nada de eso existía. Entonces, ¿qué pasa? De regreso iban y los visitaban y les volvían a enseñar y reforzaban toda la palabra del mensaje, como, hey, hay que ser fieles, hay que sufrir un poquito, pero vamos a continuar en el proceso de conectarnos con Dios, ¿vale? Eso sigue así. Dice la palabra que siguieron con esto, visitando ciudades, orando por ellos, y cuando llegaron otra vez a Antioquía de Siria, le dijeron a la iglesia, ojo, iglesia quiere decir grupo de personas miembros, no es el edificio. Entonces reunieron a la iglesia, o sea, al grupo de seguidores, y volvieron a orar con ellos y a bendecirlos y enseñarles más cosas, ¿cierto? También dice una parte que es clave, y es que en ese momento les contaron lo que Dios había hecho, que era abrir una puerta para darle esta bendición a los que no son judíos, o sea, nosotros, acuérdense, los gentiles. Y ahí se acaba el capítulo 14.